Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Hoy es sábado 30 de mayo del 2025 y incumplimos, no vamos a salir a las 8 sino un poco más tarde porque tuvimos que seguir analizando, entrando en nuestras redes, en la prensa y los medios que seguimos, y al final aquí estamos para hacer nuestro programa. Obviamente la primera noticia que les interesa a todos ustedes, que no fue por la que grabé, pero lo voy a hacer porque mucha gente me ha llamado, ya todos conocen mi posición, fue la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en relación al parol humanitario otorgado por Joe Biden. 532,000 personas se verán afectadas con esta decisión tomada por 7 magistrados de los 9 de la Corte Suprema en relación a los beneficios que otorgó en materia de acogida y de protección temporal el gobierno de los Estados Unidos a través de Joe Biden. Nicaragua, Haití, Cuba, Venezuela serán los más afectados. La situación viene dada obviamente por este desastre que hay con estos jueces, todos puestos por los demócratas y que están cumpliendo su labor. Con solo ver los apellidos sabemos por dónde viene la matriz de opinión. Y creo que es en caso del señor Chen. Tira y encoge, se va a acabar este desorden porque los jueces de primera instancia toman atribuciones que no tienen. Desde Bober, el que tiene las 2 hijas trabajando con Biden, hasta los que nombró Obama, tomaron atribuciones que no tenían y la segunda instancia las revocaba. Y se subía a la Corte, y la Corte, como toda Corte Suprema de cualquier país del mundo, se toma su tiempo, porque es un caso delicado. Imaginen que solo hay 9 magistrados, no hay varias salas, para que entiendan más o menos cómo funciona el sistema legal americano. El presidente ha acudido directamente porque este caos de jueces terroristas, los voy a llamar así porque en algún momento esto va a tener que cesar con un conflicto frontal entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, con quizás en la intervención del Poder Legislativo. Lo que ha generado es que este caos, sale una orden, buscan otra, meten el recurso, no lo meten contra un extranjero, en territorio extranjero, contra, por ejemplo, el tipo que está en El Salvador, el que todo el mundo conoció, es salvadoreño, está en El Salvador y quieren devolverlo a Estados Unidos porque es política, es trancar al presidente Trump, que hubo errores, que lo que sea, pero es facultad del Ejecutivo y así se está ventilando este caso. Es una facultad que muchos no lo entienden, que hablan de injusticia. Aquí no se aplica. En Estados Unidos todo es un cuadrado. Y en estos casos, la migración y la política exterior, que es lo que abarcan estas decisiones, son facultad exclusiva del Ejecutivo, no del Poder Judicial. Pueden meter recursos y todo, pero llega un momento en que simplemente lo hacen para trancar los procedimientos, más cuando hay una tendencia. Esta tendencia va a tener que ser revertida no sé cuándo. Seguro lo van a hacer antes de que se tomen el lapso de descanso en agosto, pero está causando un grave daño. Incluso ya llegaron a trancar la decisión de los aranceles. Ya una corte de alzada lo revocó, pero están hasta abarcando eso, que incluso alega que es del Poder Legislativo, cosa que es cierta, pero hay una reforma y una enmienda donde el Poder Legislativo le da al Ejecutivo, escúchelo bien, el Congreso, el presidente, aproximadamente hace 29, 30 años para que haga esto, y esto es jurisprudencia pacífica para que lo entiendan los abogados de otros países en este gran país de Estados Unidos. Así que vamos a ver qué hay. Y hay una doctrina clara de más de 20 años del Tribunal Supremo de Justicia de los Estados Unidos en cuanto, y el mejor ejemplo son los niños DACA, lo que se conoció como los que nacieron aquí producto de esas medidas que otorgó Bill Clinton Obama con los haitianos, los salvadoreños, los nicaragüenses, con una medida temporal, y siempre la Corte lo ha dicho, esto no es un pacto o un camino para la ciudadanía, no existe ni para la residencia, por los mecanismos migratorios están claramente establecidos en la Constitución y son en facultad exclusiva del Poder Ejecutivo. Y el que lo da, lo quita. El que puede lo más, puede lo menos. En este sentido, hasta que no se ponga un punto final por parte de la Corte, vamos a seguir en esto. Y ya la tendencia nos muestra, a cualquier abogado con 2 dedos de frente, que las 2 decisiones donde han intervenido, que son injunctions, son cuestiones previas, no es fondo, de forma, podríamos decir, aunque no es forma, pero seguro que no es fondo, no es como dicen aquí, es como dicen, el mérito de la causa, lo van a ver al final, pero eso genera
retardo en el proceso que causa perjuicio a la gente, pero eso en todos los países sucede lo mismo con las Cortes Supremas. Pero la tendencia es de 7-2 en los dos casos. O sea, es bastante difícil que pueda apartarse más cuando hay una jurisprudencia de 20 años donde la Corte es clara en las facultades del Ejecutivo, que es lo que importa en este país. Aquí no hay 400 artículos como en América Latina, es una constitución muy corta, precisa, con 25 enmiendas. Bueno, eso fue por una parte, y se los quiero aclarar porque pienso, tengo mis criterios, no los puedo decir en público, se lo he dicho a mi familia, a mis amigos, pero el que pueda irse, que se vaya, porque en 2 o 3 años las cosas van a cambiar y es mejor que usted esté limpio, se haya ido voluntariamente, que haya sido deportado y quede manchado para cualquier cambio en el futuro de Estados Unidos. Usted lo toma, usted lo deja. Tengo 9 meses advirtiéndolo y se ha cumplido. Ahora sí me quiero ir. Oficialmente el presidente despidió hoy a Elon Musk. Elon Musk ya le dijo que se quería ir. Tiene su situación, es uno de los, no solo con Doge, sino con Tesla, volvió a la cuestión del espacio, pero lo más importante es el giro hacia el Bitcoin. El Bitcoin que el presidente quiere en este cambio financiero, que todo esto que se está moviendo, sustituir al oro con el Bitcoin. Me acuerdo en estos días que si en alguna cosa estuvo cierto Biden fue cuando dijo la nueva, como dijo, casta que viene, y son los millonarios de Bitcoin que han salido. Por cierto, hoy Musk alabó al presidente Bukele otra más por las reservas de Bitcoin que tiene, que sigue subiendo. Hoy el petróleo volvió a caer y vamos camino a eso, yo no tengo la menor duda. Lo cierto del caso es que esta situación hace que el presidente esté en campaña, siga, porque necesita pivotar para el 2026 medio término. Hoy estuvo en Pensilvania como si fuera una campaña electoral. Mucha gente dice, no, que el tipo está loco. No, señor, el tipo es más inteligente de lo que ustedes creen. Hace 2 semanas les advertí que ya el presidente iba por $820 millones recaudados y ya a esta hora tiene 965 millones, acercándose a los 1.000 millones para prepararse y tener todo listo para las campañas de medio tiempo, donde se va a llevar por delante a Rhinos. Escuchen bien, a Rhinos y a demócratas cansados de las traiciones. Hoy, por cierto, una senadora de la legislatura de Kentucky se cambió a los republicanos porque los demócratas se siguen hundiendo con peso muerto y el presidente quiere clavar los 2 clavos que faltan para que esta situación le permita a los republicanos y a él y a su proyecto 12 años más, no para reelegirse él. Obviamente el candidato lo estará cocinando. Yo sigo pensando que el señor Vance es lo mejor que hay, pero vamos a ver qué piensa el presidente. Yo no soy nadie, yo soy menos que Elon Musk. Musk ya está fuera de la órbita por lo que dijo. De hecho, criticó el presupuesto, el Big Beautiful Act, One Big Beautiful Act, conocido, y se burlan ahora. En este país siempre hay anacronismo. Este se llama OBA, OBBA, o One Big Beautiful Act. Ya el senador Scott, mejor reino imposible, yo he hablado de frente lo que son los 2 senadores que teníamos aquí, los electos, no el que está sustituyendo ahorita a Marco Rubio, y Scott dijo que no va a votar. Ya vimos, y por poco es el líder del Senado. Creo que al final el presidente tiene sus razones, se mueve, sabe lo que hace, pero esto no podemos permitir que vuelva a suceder y en el 2026 tenemos que sacar a muchos de ellos. Mientras tanto, lo que yo quiero hablar aquí es la tendencia que hay más allá de esto económico, porque incluso iba a referirme a la situación que hay con el CEO otra vez del Morgan Chase, el señor Dino, donde habla que ir acumulando armas a municiones al gobierno, no a los ciudadanos, y tierras raras. Que se olvide del Bitcoin, porque el cripto no es el futuro, aunque ya todo el mundo habla como gol en contra de Elon Musk. Por cierto, entre las cosas que dijo Dino me llamó muchísimo la atención y por eso estoy aquí, porque estoy atando cabos de la estrategia de seguridad más allá de la geopolítica. El señor Dino del Morgan Chase dijo que deberían enfocarse más en drones y en vehículos no tripulados.
coincide con Elon Musk y los dos no se llevan y son diametralmente opuestos. Y Musk dijo en esta semana en una reunión antes de irse que Estados Unidos tiene que tener muchos misiles y muchos vehículos no tripulados para la situación que viene en el futuro. Cuando el señor del CEO de Morgan le preguntaron, dijo que esto es preparándose para el conflicto interno. Eso me llamó la atención y por eso quería nombrárselo. Esto lo dijo en el Foro Económico Nacional Reagan. Habló de esto, eso fue hace 2 días, y todo ha venido en los 2 últimos días. Pero lo que me llama la atención y lo que quería hacer el programa de hoy, lo que pasa es que quiero es que tengan un punto de partida, porque por ahí es que vienen, como dicen en criollo, los disparos, literalmente, es la situación que se ha presentado con el FBI, con el Tren de Aragua y con los últimos movimientos que incluso abarcan Chevron, la nueva gobernadora de Aragua, el movimiento en el Congreso y la presencia de un señor aquí en Estados Unidos que ya se lanzó desde ya con dinero del gobierno Maduro, según lo que dice el señor Gocho, por el estado de Virginia. Pero vamos por partes. En estos 5 últimos días ha habido situaciones bastante alejadas de lo que dijo aquel periódico, diciendo de que 2 funcionarios de inteligencia habían advertido que ligar al TDA con Nicolás Maduro era mentira y no existía. Nosotros tenemos nuestra posición, 5 años, ya saben que fuimos aldarienses, lo tratamos de decir al presidente Trump por los payasos que están alrededor de él en el gobierno y en su entorno de amistades, y no pasó nada y no va a pasar nada. Si el señor Musk se va porque no le hacen caso, a este señor menos. Lo cierto del caso es que esta situación hizo que Tulsi Gabbard, una persona que yo admiro y todos lo saben desde hace años, se dedicara desde el punto de vista de la dirección de la Secretaría Nacional de Inteligencia a limpiar votos a esta gente, y ha trabajado cuadro cerrado con el señor Kash Patel, que ha sacado ya varias declaraciones, pero de las cuales solo voy a tomar el trabajo que está adelantando, por ejemplo, con Argentina, que lo llevó hace 2 días. Recuérdense que este servidor habla de no existen las causalidades. Hace 2 días hubo 17 allanamientos. La ministra de Interior, la señora Pato Bullrich, habló sobre los 17 allanamientos y 12 presos del Tren de Aragua. También hubo una operación en Ecuador, que ya tiene en Perú, un nombre bien extraño, y otra en Chile. Total, esta semana han caído 32 miembros del Tren de Aragua. Más allá de que griten y me digan que no todos son. Tren de Aragua es el brand. Algún día explicaré, o lo escribiré en un libro, porque no voy a perder tiempo en eso. Fui fiscal penitenciario y les expliqué de dónde viene lo de los trenes. No es que trabajaban en el tren de Aragua, en el tren el sistema ferroviario. Pero bueno, para que entiendan, esta mafia está apuntalada por el gobierno Maduro y ejerce sobre ellos una presión y de dinero y de actuación, miembros no solo de Cuba, sino de Irán y del más alto terrorismo como Hamas, y miembros de China y Rusia. Entonces, ¿por qué les vengo con esta situación? Porque desde que se dio la situación en Rusia con el desfile de la patria, después se los llevó Xi Jinping a la reunión con el CELAC, ¿se acuerdan? Donde salió Petro drogado a hablar del tren. Se dieron una serie de pautas que incluso el señor Pedro Sánchez, que hasta fue solo, en vista de lo que estaba pasando en su país, generó unos cambios que hoy los estamos viendo de una manera brutal. ¿Y cómo son? Ya vieron lo que pasó en Argentina, vieron lo que pasó en Chile. En Chile, donde también agarraron a estos 5 miembros del Tren de Aragua, se está efectuando ahorita una maniobra militar extraña, tercera vez que se hace en los últimos 50 años, con algunos otros países, como Fuerzas Especiales de Estados Unidos. Búsquenlo, bibliografía. Y están los Green Berets y los Navy SEALs. Lo que falta es Delta Force y la otra que es más fuerte. Están en Punta Arenas y están haciendo un ejercicio de fuerzas especiales donde participan Chile, Estados Unidos, Argentina, Colombia y Paraguay. Todos como eran países de derecha, salvo uno que es España. España no quería mandar a gente, lo mandaron al final porque Rubio llamó, escuchen bien lo que les voy a decir, Rubio llamó al ministro de Relaciones Exteriores de España, quien aterrizó en Washington esta misma semana. Le jalaron las orejas por lo que conoce Estados Unidos, que es por lo que generó la alerta de viaje a España, y lo llamó a capítulo. Una versión dio el canciller español, otra versión dio Marco Rubio. Marco se
enfocó en el 5% de gasto militar, pero detrás de esto hubo información de inteligencia sobre el caso de España, porque lo mismo que sacó la prensa sobre Delcy Rodríguez, los negocios, lo que ha aflorado de las grabaciones, de los escritos de WhatsApp, todo esto que es Hércules, ¿se acuerdan? Todo esto es filtrado por los israelíes. Por eso que el señor Sánchez va a las reuniones de la Liga Árabe y está con ellos, pero por el otro lado Israel, el Mossad, está actuando y filtrando todo esto que nadie sabe dónde sale. Pues salen estas grabaciones que tenían hasta de 2 y 3 años y están montadas en un gran problema. Una situación que tiene a España particularmente con la orden que dio Xi Jinping de que entren terroristas de todo tipo, incluyendo Tren de Aragua. De hecho, se ha triplicado en las últimas 2 semanas la migración de venezolanos que ya no van a Estados Unidos por orden de China con Maduro e Irán, ahora van a Europa a través de España, que incluso cambió la normativa para permitir que entren 1 millón de personas en 3 años. El fin de esto es más allá. El fin de esto ya los organismos de inteligencia internacionales saben que está buscando infiltrarse porque el giro que se ha dado es brutal. Ya vieron que Portugal, que está en este vórtice al lado de España, ya ni siquiera es bipartidista, es totalmente de derecha. Inglaterra, los últimos sondeos que tengo, y eso sí los tengo que dar por aquí, los últimos sondeos que tengo son que el Partido de Reforma hoy, si fueran elecciones generales, tendría 381 escaños. Reforma, Nigel Farage, 381 escaños en el Parlamento inglés contra 82 de los laboristas, o sea, una pérdida de 329 escaños, y de 18 de los Tories, que son los conservadores de derecha ligero, o sea, la misma porquería del Partido Popular y de Copey y María Corina Machado, descendiendo en 103, o sea, no necesitarían gobernar con nadie y así está Reforma. Y esta situación permite que Portugal, la misma Alemania, ya vieron el problema que se juramentara, ahorita está tomando posición más dura, incluso dando permiso a que se manden misiles de largo alcance a Ucrania para que los use en Rusia, hace que incluso Polonia y Serbia estén dudando ahorita. Hoy Suiza, no sé cuál de los dos, decidió adquirir tanques y misiles. Italia y Hungría asumieron esta semana una posición dura, incluso bloquearon a Sánchez por el catalán y las lenguas, y Austria pidió una moción como Holanda contra el señor Puigdemont. Están metiéndose ahora con España porque todos saben la base que se está convirtiendo, que trataron de hacer en Estados Unidos, Biden y su gente, se está trasladando a España. Eso era lo que les iba a decir. Y hay un eje muy cerrado con Venezuela, y lo estamos viendo en los negocios que hace Delcy, muy conectado con la Shadow Fleet. Busquen Shadow Fleet. Es el trasiego de petróleo, que no solo dijeron que ella tenía un negocio con otro tipo y el sobrino de ella, sino que además mezclan el petróleo y le cambian el nombre para burlar las sanciones de Estados Unidos. Por eso entendemos ahora por qué Rusia no ha llegado a un acuerdo de paz, porque ha sido presionado por China, que es su principal acreedor en este momento, y no llega a un acuerdo con Trump, porque tiene que cumplir esta etapa para desestabilizar a Estados Unidos, no solo con el COVID. China está atacando y lo va a hacer porque está en una situación desesperada económicamente. Fíjense que ya no se habla de Taiwán. Ya no hay problema en el mar de Filipinas. Ya no hay problema en India, que oficialmente ayer pasó a ser la 4ª economía del mundo emergente. Está a 3 puntos de Japón. Como ustedes verán, esta situación se vuelve difícil. Maduro aprieta a lo de Chevron. María Corina le dice a Chevron, tranquilos que van a venir. Chevron aguanta todo y simplemente ahora están sacando hasta videos del trasiego de combustible, petróleo en el Caribe, que termina en el Mar del Norte y lo comercializa el señor Putin en Rusia a instrucciones de China, que ya no puede hacer este gasto porque es muy largo, y terminan en la India, en las petroleras como Eni, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que la situación se está apretando, y si falta poco, los chinos han movido piezas. La situación en Colombia es grave. Ahorita viene un cambio de legislatura, de presidencia, que consistiría en que ahora viene el partido de la U. El señor Petro va a patear la mesa, ha tratado de saltar a la calle y nadie le hace caso por el desgaste que hay, ha tratado de que el señor Benedetti presione por todos lados, incluso a los militares, pero no hay respuesta, y en la calle hay el efecto contrario, salen a protestar contra Petro. Petro ya ha seguido escribiendo, ha seguido diciendo cosas. Vamos a ver con qué sale este fin de semana, porque hay información que en los próximos días va a arrebatar de tanta droga, porque aparentemente un informe de inteligencia dice de que el señor está siendo inyectado y manipulado
por un grupo de personas. Esa es la información que hay, y en este sentido lo que buscan es una confrontación con los miembros del Tren de Aragua que están cruzando la frontera y ahora trabajan no solo para Petro, sino también están siendo enviados a España con beneplácito del Partido Popular y del PSOE. Digo el Partido Popular porque el Partido Popular adelantó su proceso electoral para tapar todo esto porque les conviene. Todos tienen negocio y Vox no sale de su letargo y se les están adelantando. Para mí España está perdida y creo que para los americanos también, y por eso ellos hablan de una amenaza inminente como la de Venezuela. Las dos únicas amenazas que hay en el mundo advertidas por el Departamento de Estado son Venezuela y España. Venezuela ha subido 2 grados, España solo está en 1. Así que si ustedes ven, la presión aumenta también para que Ecuador, Argentina, Perú, todos estos países que están en estas maniobras de fuerzas especiales. Primera vez que sin amenaza de conflicto, F-22 Raptors, que es una set, es un valor, un bien muy valorado y cuidado, nunca están fuera de Estados Unidos más de una semana porque pueden caer en manos enemigas o puede pasar algo, están en Chile, los F-22. No es que están haciendo una maniobra, no, están integrados en estas maniobras especiales. Así que la presión de Estados Unidos está metiendo en América Latina con unas maniobras de fuerzas especiales en este preciso momento donde el FBI nombra que el señor Maduro está en esta situación. Chevron se aparta voluntariamente porque hasta sacó un comunicado el día de ayer donde dice que acatan, como diría Lucas Rincón, la cual aceptaron estar como en reserva, y al mismo tiempo María Corina Machado, de la familia Machado Zuluaga, dueños de Civenza, que se disparó la acción como si fuera Bitcoin, en un país como Venezuela donde se perdieron las elecciones. Ustedes entenderán todos los intereses, las informaciones que hay a todo nivel que hacen que esta situación se vuelva cada vez más tensa. Mientras tanto, el gobierno mueve sus fichas. Metieron preso a Carlos Andrés Pérez, no al expresidente, sino al que manejaba para ellos el diferencial cambiario. Recuerden que hay $1.95. Esta semana llegó a 140 el del mercado negro, un diferencial casi de $50, porque con eso se están manteniendo, moviendo, lavando dinero y manteniendo a los militares y a su grupo de matones tranquilos. Eso lo usaron y es evidente cómo se está moviendo, incluso con la oposición. Por eso sacaron a Manuel Rosales, que es un viejo que ya no sirve, igual a Morel, pero agarraron a estos alacranes como Enrique Capriles, Stalin González, que les han servido muy bien, y ahora están preparando no una ronda de diálogo, sino una ronda de lavada de la cara, porque lo más triste de esto es que las elecciones fueron el domingo pasado, pero nadie se acuerda que la toma de posesión de estos superdiputados salidos de la nada es en enero del año que viene. Y ahora dirán, salidos de la nada, no, pero la votación, todavía no sabemos ni se adjudicaron votos, ni cuántos fueron, los números no cuadran por ningún lado, y es tan burdo. Y por eso dije que este régimen ahora es peligroso, porque ahora se quitó todo y dijeron, somos asesinos, y tenemos hasta gente incluso hubo una reunión de Ramos Alup hace una semana con gente del partido de gobierno de Jorge Rodríguez. Movimiento que hay es para venderse, porque quieren empezar a girar por el mundo. Por eso la Constitución establecía, cuando llaman a elecciones, pues no hubo llamado, no hubo nada. Estas elecciones fueron lo más burdo. Ni siquiera en Cuba hubiesen hecho una elección tan burda, 99.99%. Aquí fue al revés. Aquí no fue porcentaje, sino por el coeficiente previsto, por el porcentaje previsto en la Constitución, tenían que elegirse 167 diputados. Se eligieron, nos dijeron, 267, y esta semana vi que fueron 283. Como los instalados están jugando con esto, de hecho uno de los que nombraron, que fue Guanipa, lo sacaron y ahora vamos a ver qué hacen. Suben uno, entonces faltan los indígenas. Total, tienen un coñazo de diputados, todos ilegítimos, cuya cabeza visible es Enrique Capriles, porque lo van a empezar a mover, no solo para desplazar peso de María Corina Machado, sino también para hacer los negocios que está haciendo el gobierno. Una persona muy cercana al personaje este que nombró el Gocho, por eso concatené todo, porque dije, en nuestras narices nos están volviendo a meter el dedo, porque este señor que ahora se hace llamar Leo Martínez, que era una persona que era la que diezmaba desde Venezuela a Biden, que era el que fue jefe de campaña y manejó el dinero de María Corina en un tiempo aquí en Estados Unidos, ahora se lanzó para ser representante en el estado de Virginia, un tiro al piso. Ahora imagínense cómo los demócratas estarán, que se lo dieron
un partido demócrata que ahorita está totalmente desplazado a la izquierda, tan brutal que hoy la senadora de Kentucky, después de 20 años de militar, se va y lo que dice es: yo no abandono el Partido Demócrata, los demócratas me abandonaron a mí. Los invito, por cierto, que vean ese programa del Gocho del día de ayer, creo que fue 29, es brutal, donde habla claramente el personaje de qué hizo, cómo están mandando dinero para acá y dinero para estos que nombramos o se nombraron, no los de la oposición, eso ya tenían su dinero, pero a todos los que están en esta nueva asamblea para que empiecen a girar por el mundo y empiecen a generar una matriz de opinión más en Europa, más en España, por ejemplo, más en Colombia, donde va a estar todo esto, más en Brasil, pero sin duda no podrán pisar Estados Unidos. Por eso incluso aquí se está poniendo dura la cosa con que el que sancione la libertad de expresión o el que se meta con la libertad de expresión o el que viole derechos humanos, se le retirará la visa. Estados Unidos está en cuenta de lo que está pasando, Estados Unidos está preparando esto muy bien. También tengo información que el FBI y la DIA están trabajando con la OFAC en el caso de personajes que parecían olvidados como William Ruperti y una lista bien grande de venezolanos que juegan para los dos equipos, incluyendo gente que vendía ron, se lo vendieron a los coreanos. Y bueno, estamos viendo con interés cómo incluso el problema económico ha sido a tal nivel y de geopolítica, terrorismo y seguridad, que sabiendo Estados Unidos lo que está planeando China con España, Colombia y toda esta gente, posterior a la visita a lo que llaman el bromance entre Trump y el príncipe Bin Salman, adivinen dónde estuvo esta misma semana que pasó el príncipe de Arabia Saudita. Chiitas y suníes reunidos, y fue hasta Teherán a hablar con el ayatollah, el presidente y el ministro de la defensa al mismo tiempo para sugerirles que aceptaran el trato nuclear con Estados Unidos. Arabia Saudita y Estados Unidos están decididos en este movimiento, están viéndole las nalgas ya al señor Putin, disculpe el término coloquial, pero Putin está contra la espada de la pared. A veces Lavrov dice que Trump está loco, después dice que sí, ahora culpa a los ucranianos, pero lo llamativo de todo esto es que Putin dijo que este cuento se acabó y acaba de proponer hoy una nueva fecha de diálogo, cuando el señor Donald Trump dijo que dentro de 1 o 2 semanas va a tomar una decisión porque este caso ya lo tiene cansado. ¿Cuál es la decisión? Sanciones para Rusia, como las que tiene Venezuela, como las que le van a quitar a Irán, y esto para quitarle una de las patas a la mesa de China. Si no me creen, hoy el gobierno, otra vez el secretario Rubio, publicó la decisión de eliminar visas no solo a los estudiantes en universidades de Estados Unidos y la renovación y todo desde el extranjero, sino que van a empezar a expulsar de territorio americano a estudiantes chinos vinculados con el Partido Comunista Chino. Como ustedes entenderán, cualquier estudiante chino que viene de China a estudiar en una universidad que es carísima, tiene que estar vinculado con Xi Jinping, como por ejemplo la hija que estudia en Berkeley, California. Como ustedes verán, esta presión extraña que se está dando es porque Estados Unidos sabe por su organismo de inteligencia que ahora sí funciona. Y no solo está Bongino, que descubrió una oficina del ex del FBI, de Comey, que quería matar a Trump y dio el mensaje de los caracoles, sino que tenía Kash Patel, que por eso esta semana terminó de implementar la salida del FBI desde Washington hacia todo Estados Unidos. No los quiere porque esta es la porquería que acaba de llegar, por cierto, el hombre de China, ya no es Biden, sino el señor Ghanim, el secretario general de la OEA, que mandó un comunicado bien escueto donde decía lo de la inclusión y no ha vuelto a hablar y decir esta boca es mía. Tenemos al enemigo cerca, Trump lo tiene como a 3 cuadras y tiene muy bien visto este señor, que es el representante de China. Entonces, en esta situación, China sigue avanzando, sigue presionando, no solo con el COVID, no solo esparciendo el virus, sino también preparando la base para ataques terroristas contra Estados Unidos. Ya no es con el fentanil por México, porque la Sheinbaum está así. La violencia se la llevó. Esos últimos muertos en la capital le llegaron directamente y las terminaron de asustar. Se dio cuenta que son peores las situaciones de los carteles que los chinos con el fentanil y su amigo Díaz-Canel, los Castro y el mismísimo Nicolás Maduro, que es el que instrumentaliza todo esto.
Maduro no es idiota. Maduro está haciendo su trabajo, fue el que mandó el Tren de Aragua, ya lo están ratificando los estudios del FBI, y eso es lo que me llama la atención, poderosamente la atención. ¿Qué implica esto para Venezuela? No sé, pero ¿qué implica esto para el mundo y Estados Unidos? Estados Unidos tiene un paso adelante, lleva un paso adelante, y sobre todo a Pedro Sánchez, que es la punta de lanza. Fíjense que ya se está publicando lo que pasó con el avión de la Fuerza Aérea, de la Real Fuerza Aérea Española, que llevó a los efectivos de la ONU a República Dominicana, isla donde estaba la señora Begoña, donde se reunía con los personajes y familiares de Delcy Rodríguez. Se giraban instrucciones para no tener problema en España, y ha vuelto, y ahora con un cuento de una pierna jodida con yeso. Situaciones se están desbordando. Obviamente el Partido Popular es el que apalanca a Sánchez, porque si no hace años hubiese caído, y por eso desde Europa están atacando a Puigdemont y a todo esto que está sucediendo, porque se dio el quiebre del status quo y ya la Van der Leyen no tiene control sobre lo que está sucediendo. El control lo tiene China, y por otro lado los que faltan todavía por girar a la derecha, pero nominalmente hay más de este lado, la derecha, que de la izquierda. Por eso Sánchez se le está cerrando el círculo y es capaz de cualquier cosa, más llegando gente del Tren de Aragua, que triplicó la entrada en 3 semanas a España a los venezolanos, y en cualquier momento, como lo dijo Estados Unidos, puede haber un grave ataque terrorista. Recuérdense que también se filtró por estas conversaciones que tal y tal y lo otro, que ha filtrado Israel contra el gobierno de Sánchez, porque Marlaska es un imbécil, le vendieron hasta las municiones que no servían de Israel, y se filtró la conversación donde esto ya claro en un 75%, que lo del apagón fue un ejercicio ordenado desde el gobierno de Sánchez. Ahora el ejercicio era para ver la capacidad de mantenerse la parrilla eléctrica, desconectando algunos sectores importantes y valorando la importancia de las plantas nucleares. Pero ya sabemos cuál era el propósito. Estados Unidos y los organismos de inteligencia lo saben y están preparados para lo que está montando España para esparcir por todo Europa. De hecho, mucha gente dirá que esto es una locura mía, pero si ustedes ven detalladamente el avión cuando llega Macron, que abren todo, el señor que abre la puerta y la azafata se apartan de manera rápida para dejar claro el panorama, la cámara enfocando. Obviamente la cámara va a enfocarlo, pero siempre se atraviesa alguien o algo, se voltean, pero ahí mismo se apartaron, y es cuando se produce el golpe del señor Brigitte contra su señor esposo. El señor, vean el programa de Candice, bueno, estuvo buenísimo. Y se está moviendo todo como cuando lo descubrieron con la droga. Él sacó a la Le Pen, pero la derecha no descansa en Europa, y eso es lo que nosotros deberíamos hacer y no hacemos. Ese era el motivo del programa de hoy. Algo se está moviendo, algo se está cocinando. Dejamos la geopolítica mundial por casi 2 semanas enfocados en la lamentable situación de nuestro país, pero ahora resulta que la geopolítica nos lleva directamente a Nicolás Maduro y a sus terroristas del Tren de Aragua, que están siendo todavía esta semana, pocas horas atrás, capturados en Chile, Perú y todavía en Estados Unidos. Así que esto promete ponerse muy álgido, porque esto es parte de un conflicto soterrado. Si la flota de Putin con Maduro y todo se llama de Shadow Fleet, este es un conflicto de shadow terrorismos, terrorist shadow, y están siendo seguidos, porque los que eran los dueños de esto, que era Hamas, todos murieron. ¿Por qué ustedes creen que Israel ha sido tan despiadado, que hasta yo lo reconozco, borrando del mapa Gaza? Mataron al hermano de Sinwar. Hamas ya no existe. Entonces, si Irán no existe, porque la Guardia Revolucionaria no tiene nada que hacer, Siria le dieron todo lo que quieren y se la trajeron del lado de Occidente. Para mí un error, pero ellos saben lo que hace. ¿Qué les queda a esta gente en América Latina? Los chinos y Sánchez y la gente que ya estaba aquí de esos países, que hacen vida, como la gente cubana, del G2, no los cubanos, pues es otra cosa, la gente de inteligencia de Cuba, los nicaragüenses, los carteles de la droga, que de México migran y se reúnen para hablar en Colombia con uno de los principales líderes,
y con Nicolás Maduro montan todo para que Colombia y Venezuela sea un tándem el año que viene, a final de este año, que va a joder a América Latina, y España va a joder a Europa. Ese es todo lo que busca China, para sacudirse a Estados Unidos, porque con el COVID ya no se pueden manipular cuestiones como la Organización Mundial de la Salud, y bueno, ya están preparados, y guerra avisada no mata soldados, más cuando estás repitiendo lo que hiciste algo, y en una crisis económica brutal. China tiene una crisis, lo pueden ver, productores independientes de YouTube chinos sobran, como si en las fábricas, como no compran apartamentos, como hay una crisis poblacional, como las mujeres no se casan, como no hay nacimientos, que hasta Moss lo dijo, que no solo ellos, Japón y otros países vienen abajo, y por eso India tomó la vanguardia y ahorita es la cuarta. Recuérdense que hace un año lo dije, China iba a desplazar, y en esos conflictos geopolíticos, con toda la guerra de Pakistán que le mandaron los chinos, no pudieron hacer nada. India sigue a paso decidido a tomar su lugar en el mundo y a desplazar a China en esa área. De todas maneras, esto, como les digo, es geopolítica, y en lo que atañe a Estados Unidos y Venezuela, era interesante que les hablara de esto, porque el movimiento se antoja como que muy preciso por parte de Estados Unidos, pero todavía no sabemos qué tiene bajo la manga los chinos con esta gente. Así que, preparándonos para situaciones únicas, el próximo lunes los espero para hablar, porque como verán, hoy es más importante que nunca tener contactos geopolíticos, de seguridad y hasta de justicia, criminal justice, con los países de derecha que siguen creciendo, y nosotros seguimos retrasados con unas elecciones que ya se diluyeron y todavía hundidos en un mar de desgracia, donde en Venezuela nadie hace nada, porque todos son compinches, cómplices o genocidas en la práctica, que viven de una izquierda que cada día los hace más ricos y empobrece y mata a los venezolanos. Me despido, esto es todo por hoy, disculpen lo largo, espero que hayan disfrutado el programa y nos vemos el próximo lunes a las 7 de la noche. Dios nos bendiga a todos. Salmo 91, nada que temer.